Pero lo que sí quería hacer es pasar un tiempo en la palabra, en un pasaje que no es el tema, el bautismo no es el tema principal de este pasaje. El tema principal es Cristo y la supremacía de la supremacía de Cristo en todo lo que es la vida cristiana, pero se habla del bautismo como una parte integral de lo que es nuestra identidad en Cristo. Vamos a ver dónde encaja, digamos, el bautismo en la vida cristiana. Buen recordatorio, no creo que haya predicado aquí de este pasaje nunca, y espero que ayude un poquito a ordenar o a entender lo que significa el bautismo en la Biblia. Al final, bueno, bienvenida, Tardi. Al final, muchas tradiciones cristianas tienen diferentes ideas de lo que significa el bautismo. Y pues no todas las ideas son correctas, evidentemente. Nosotros intentamos simplemente ver lo que dice la Biblia y asemejarnos en todo lo posible a eso, ¿no? No queremos hacer nada por tradición simplemente. La tradición tiene su lugar, pero la tradición puede muy fácilmente quitar la enseñanza de la Biblia, pues cuando se convierte en rutina y no entendemos lo que estamos haciendo. Así que queremos enfocarnos en lo que dice la Biblia acerca del bautismo. Así que antes de empezar, pues quiero orar, y si tenéis las Biblias podéis ir conmigo a Colosenses capítulo 2, donde veremos este pasaje juntos. Padre, te damos gracias por traernos aquí, gracias por el tiempo ahora en tu palabra. Pido que nos guíes, que nos bendigas, pido que este tiempo sea provechoso para todos, me ayudes a mí a hablar claramente de tu palabra, y pido pues por los que están aquí, que nos ayudes a crecer. Gracias por tu palabra y lo que vamos a aprender hoy. Pedimos tu bendición en todo el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar directamente en el libro de Colosenses capítulo 2. Resumen un poquito de lo que es Colosenses, ¿no? Pablo escribe el libro de Colosenses a la iglesia en Coloso. Pablo lo escribe desde la cárcel o desde la prisión en Roma. Si os acordáis, el libro de Romanos, acaba el libro de Romanos, Pablo tiene sus planes de ir a Jerusalén, va a Jerusalén con una ofrenda, le meten a la cárcel allí, le acusan falsamente de haber hecho como blasfemia en el templo, algo que no hizo, pero los judíos le odiaban, le echan a la cárcel, le quieren matar, pero los romanos, para protegerle la vida, le sacan de allí y le llevan hasta Roma. Al final, Pablo pide ir a Roma para presentar su caso ante César. Y mientras está en Roma, pasa ahí años esperando el sistema judicial, y en ese periodo de tiempo escribe varias de las epístolas. Una de ellas es el libro de Colosenses, que vemos aquí. El libro es cortito, tiene una sección general de aplicación general y una sección donde básicamente Pablo quiere hablar de la supremacía de Cristo, hablar de lo principal que es Cristo. Al parecer, en la iglesia donde estaba escribiendo, había entrado algo de herejía, lo que se llama hoy en día, lo que llaman los que lo estudian el gnosticismo, que era la idea de que lo terrenal en sí era malo. O sea, lo espiritual es todo bueno, lo terrenal es malo, cosa que no es bíblico, bien, aunque suene correcto, no es bíblico. Lo terrenal lo creó Dios, ¿no? La tierra, el mundo, lo físico es creación de Dios. Y en el mundo espiritual, pues hay cosas buenas y hay cosas malas también. Pero consecuencia de esta idea era que muchos estaban negando la humanidad de Cristo. Estaban diciendo, a ver, si lo espiritual es bueno y lo humano es malo, pues Cristo no puede haber sido un humano. No es consecuente, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando aplicas una suposición. Lo tomas antes de la Biblia y después intentas meter la Biblia en lo que crees ya de antemano. Así que los colosenses, había entre ellos algo de confusión en cuanto a quién era Cristo. Si era realmente Dios y humano 100%. Y eso es lo que Pablo pasa un tiempito queriendo asentar. Bien. Eso es un poco en general del tema de Colosenses.
Aquí, pues Pablo hace un poco de referencia a algunas de estas ideas, filosofías equivocadas que habían infiltrado, habían retorcido un poquito el entendimiento de la iglesia de Colosenses, ¿no? Así que Pablo quiere corregir eso. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. La palabra ahí es un poco graciosa como lo dice, ¿no? Está hablando de sutilezas o cosas que son difíciles de, o sea, muy precisas y además difíciles de entender, pero la gente pues lo escucha, le parece pues inteligente, por lo tanto lo sigue. Bien, dice que nadie os engañe por muchas palabras grandes o complicadas o bonitas que usen, que no os engañen por medio de estas cosas. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y aquí la idea es, esto es conforme a el pensar o la cultura, podríamos decir, del mundo, ¿no? El mundo secular, el mundo no cristiano, va a siempre salir con ideas y filosofías que van a contradecir lo que dice la Biblia. Rudimentos, pues es eso, está hablando de el sentido general del mundo, la filosofía del mundo. Bien, la palabra es un poco antigua. Pero en el griego pues está hablando de la dirección de este mundo o el modo de pensar de este mundo. No os engañe, básicamente, lo que digan los inconversos, porque siempre va a cambiar. Y una de las cosas fascinantes de la Biblia es que Pablo no se pone muy preciso en lo que está. O sea, no nos dice. No se pone a atacar filosofías específicas, porque las filosofías de ese tiempo no son relevantes a nosotros hoy. Si Pablo pasara tiempo en atacar una cosa que era específico a su época, quizás lo leemos hoy y decimos, pues eso no es relevante ya para nosotros. Pablo habla un poco de forma más general, diciendo eso. Siempre van a haber filosofías que contradigan lo que dice la Biblia. Por ejemplo, ¿no? La Biblia dice Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, es divino, y Jesús es humano encarnado, humano que tomó sobre sí la carga de los pecados del mundo, ¿no? Y no puedes aplicar una filosofía y decir, pues lo que la Biblia dice no es cierto, pues por esta filosofía. Dice, porque estas filosofías son según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. ¿Bien? Son humanas y no cristianas, no según la Biblia. Y por lo tal son equivocaciones. Bien, podemos tener seguro que lo que dice la Biblia va a ser por encima, va a ser cierto cuando lo que dice el humano cambia. Y una de las cosas que debería darnos esa confianza, porque alguno dice, ¿y por qué, no? ¿Y por qué voy a creer en la Biblia por encima de lo que dicen los humanos? Pues es porque lo que dice la humanidad siempre cambia, con cada generación cambia, y en cada siglo es diferente. ¿Bien? Vivimos en una época algo peculiar, bastante raro en cuanto a temas como la ideología de género, ¿no? Los hombres y las mujeres y la identificación, que tú puedes identificarte como lo que tú quieras y dejas de ser hombre o dejas de ser mujer. Eso es muy raro, eso es muy nuevo y yo casi puedo garantizar que en 50 años, en 100 años, la gente viene a la 3, esa gente era loca. La filosofía del mundo cambia regularmente y no podemos dejar que esta filosofía humana vaya en contra de la Biblia, que es fiel, ¿no? Y sigue siendo tan cierto hoy como el día que se escribió. Dice que nadie os engañe, porque estas filosofías no son según Cristo, dice el versículo 9, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto son palabras un poco difíciles de entender, ¿no? Pero esto es justamente lo que estaba explicando antes, ¿no? En Cristo habita físicamente, en un cuerpo físico, la deidad. Cristo es Dios divino en un cuerpo humano. Es lo que está diciendo Pablo sencillamente, ¿no? En Cristo habita, hay una fusión, una unión entre lo físico y lo espiritual. ¿Bien? Cosa que es un modelo
una buena representación de lo que debería ser el cristiano. Nosotros no somos divinos, no somos hijo de Dios, no somos Dios mismo, ¿no? Pero tenemos un componente espiritual, la Biblia lo llama el alma, que la ciencia no reconoce. Bien, ya no se puede encontrar con microscopio el alma. Nosotros somos físicos, evidentemente, un cuerpo humano, un cuerpo físico, pero tenemos un componente espiritual también, que puede ser seguidor de Cristo, puede ser el lugar donde habita Cristo, si somos salvos, o puede ser un alma que terminará en el infierno, según pues, la dirección que tomemos. Pero nosotros, como Cristo, somos carne y espíritu. Bien, no somos divinos como Cristo, bien, eso no es lo que está diciendo Pablo, pero sí que somos físicos y espirituales. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, otra vez en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros, Pablo está hablando a los colosenses, ¿no? Pero por aplicación también a nosotros, los cristianos, somos completos con Cristo. La idea es, no somos completos sin Cristo. Bien, o sea, el que no tiene a Jesús como Salvador, no es completo, le falta, como el puzzle, ¿no? Le falta la pieza del puzzle, le falta un componente para ser completo. La palabra aquí completo significa perfecto, ¿sí? Es como debería ser. Estáis, sois media persona, ¿no? Sin tener a Cristo con vosotros, es la idea. Sois completos en Cristo, el que es la cabeza de todo principado y potestad. La idea es principado potestad, está hablando de todo sistema de autoridad humana. Bueno, o angelical, incluso Satanás y sus demonios. Toda jerarquía de autoridad, puede ser político, ¿no? El rey, el presidente, la policía, la familia. Si estás, había antes pues más patriarquismo, ¿no? Y el mayor de la familia seguía siendo el director de toda la familia, digamos, pues por encima de todas estas estructuras de jerarquía está Cristo, físicos y espirituales, ¿no? Él es la cabeza de toda autoridad. Él está al mando, digamos, y va a hablar más de esta idea más al final. Versículo 11. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, a echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Circuncisión, sabéis que era lo que diferenciaba a los judíos de los judíos antiguamente. Esto es una cuestión, era un símbolo de la división entre los judíos y los no judíos. Y Pablo está tomando esto. La iglesia de los colosenses era parte griega, parte judía, como solían ser las iglesias en esta época. Era una ciudad pues mezclada con judíos y gentiles. Y Pablo usa esta ilustración para hablar de la diferencia, el cambio que hay entre el cristiano y el no cristiano. Somos circuncidados no físicamente, sino espiritualmente, en la circuncisión de Cristo. Y va a hablar más de lo que es eso, ¿no? Pero es una separación, es una diferencia entre el cristiano y el no cristiano. ¿Y cuál es esa diferencia? Ya lo dijo en el versículo anterior, ¿no? Que somos completos cuando tenemos a Cristo. Él es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Pero cuando Cristo echa de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, esto es, no el cuerpo físico, porque después de ser salvos seguimos teniendo cuerpo físico, ¿no? No es que cuando Cristo nos arranque el cuerpo físico del espíritu, no es que el final va a ser un espíritu sin cuerpo, sino que Dios quite el cuerpo pecaminoso carnal. Es la forma de hablar de la naturaleza pecaminosa que nació cuando Adán pecó. En esta inclinación hacia el mal que existe en cada humano. Bien, otra cosa que
el mundo no reconoce, ¿verdad? La filosofía de hoy en día no se reconcilia con la idea de que el hombre se inclina hacia el mal. Siempre se habla de que el humano es bueno y tenemos todo potencial para bien. El mundo está en caos hoy en día, justamente pues porque no es cierto eso, ¿no? Porque el humano se inclina siempre hacia el mal, automáticamente, es nuestro instinto, nuestra naturaleza. Pero Cristo echa o separa de nosotros esa inclinación hacia el mal, ese instinto del mal. En otros pasajes Pablo lo llama el viejo hombre, ¿no? La forma de pensar antigua. Somos separados, o eso es la señal de separación entre el cristiano y el no cristiano. Echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, dice, y ese cuerpo es sepultado, como Cristo fue sepultado. Dice, ¿es sepultado cómo? En el bautismo. Aquí es donde entramos al tema del bautismo y por eso hablo de esto hoy. El bautismo representa o ilustra lo que ocurre en el corazón del que es salvo. Porque, o sea, seguimos el hilo de lo que está diciendo Pablo, ¿no? Pablo dice, cuando uno es salvo, Cristo arranca de esa persona esa naturaleza, esa inclinación al mal, ¿verdad? Esa naturaleza, ese viejo hombre pecaminoso. Dice Pablo, nosotros somos sepultados como Cristo fue sepultado en la tumba después de su muerte. Nosotros somos sepultados en el bautismo, ahora que nadie tenga miedo porque salimos del bautismo en menos de un segundo, ¿no? Pero somos enterrados, es la idea, en el cual fuisteis también resucitados con él. Si fuera enterrados y ya está, nos cerrarían la iglesia por eso, asesinar a las personas, ¿no? Somos enterrados en el bautismo y levantados, resucitados, igual que Cristo, ¿no? Cristo fue enterrado en la tumba, pero no duró. Cristo fue resucitado. Así que nosotros, cuando somos salvos, pasamos por el bautismo y una vez más, ¿no? Es una representación, no hay nada mágico ni misterioso que ocurra en el momento del bautismo, ¿no? Es una ilustración sin más. Somos sepultados con el bautismo y resucitados con él. Y la idea, volvemos a esta idea de que Cristo arranca el viejo hombre, el pasado. La idea es, nos enterramos y solo emerge la parte buena, la parte corregida de nuestro cuerpo. ¿Bien? Otra vez, no hay nada mágico que ocurra en este momento, pero es una ilustración de que cuando somos salvos, la Biblia a veces dice que nosotros crucificamos a nuestro viejo hombre, crucificamos a nuestra vieja forma de vivir. Esto es decir, nos separamos del pasado. Y es como cuando si te bautizas, es como que se quedara dentro del agua, sepultado, el viejo hombre, pero solamente sale el nuevo hombre. Esa es la idea, eso es la ilustración, ¿bien? Eso es lo que, cuando hacemos el bautismo, es para que estemos pensando en esta imagen, ¿no? Fuimos resucitados con él, dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, confiando en el mismo Dios que resucitó a Jesús, la misma fe que él que pudo hacer eso nos puede cambiar a nosotros también. Bien, al final la salvación es un paso de fe diciendo yo tengo confianza de que Dios me puede cambiar. Para ser salvo, uno tiene que reconocer que es un pecador, ¿no? Tiene que reconocer que tiene un problema. Si no has reconocido eso, no has sido salvo. Se reconoce que tiene un problema, que necesita a Cristo para quitar ese viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa, y que a través de un milagro, como el milagro de resucitar a Jesús, Dios nos convierta en una persona nueva, ¿no? Y dejemos atrás esa vieja vida. Eso es la idea del bautismo, ¿no? Una de las ideas del bautismo. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y la idea es casi como el que entra al bautisterio, entra y se sumerge al agua, era una persona muerta, pero el que sale es una persona viva. Otra vez, no es cierto, y somos salvos antes de ese momento de entrar en el agua, ¿no? Es una ilustración sin más, ¿no? Pero está representando
la nueva vida, el nacimiento de una persona nueva. Estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Bien? Eso es la salvación, esto es una imagen de la salvación. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Son palabras técnicas aquí, es difícil igual, o sea, traducido un poco de una forma igual difícil en nuestra versión. Pero está hablando de anulando la deuda legal que teníamos, simplemente. Es lo mismo que vemos en Romanos, que hemos estado mirando tanto tiempo, ¿no? La idea es anulando la deuda que teníamos con Dios por nuestro pecado. La Biblia dice, no, la paga del pecado es la muerte. Nosotros estábamos en deuda con Dios por haber cometido crímenes en contra de su ley. Pues, resucitándonos, dándonos nueva vida, nos anula esa deuda. Es la idea. ¿Bien? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria. O sea, era una deuda que nos, en nuestro, no a nuestro favor, ¿no? Para nuestro mal. Quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esa culpa, esa deuda que teníamos nosotros, nos la arranca y se la pone a Jesús en la cruz. Es la idea, ¿no? Y por eso Jesús, cuando murió en la cruz, murió no por sus pecados, porque no pecó nunca, sino murió por tu pecado y por mi pecado. Y eso es la idea. La resurrección, o sea, el bautismo, nos da esta imagen de resucitar ya sin esa deuda, sin esa naturaleza pecaminosa, porque todo eso ha sido quitado y puesto en el cuerpo de Jesús. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, vimos antes, ¿no?, que la cabeza de todo principado y toda potestad es Jesús. Y dice, despojando o quitando el liderazgo de estas autoridades, desplazando a estas autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo es precioso. Sabéis que la cruz, el diseño de la cruz, o sea, el método de ejecución que era la cruz, una cosa inventada por los romanos para ejecutar, era diseñado para humillar públicamente a esa persona. Bien, en las imágenes que ponemos, pues no se ve la gente desnuda, pero eran desnudos los que se subían a la cruz. Y la idea era avergonzar al máximo a las personas que sufrían en la cruz. Era un método de tortura, un método de ejecución diseñado con esa idea principal de la vergüenza. Lo que está diciendo Pablo es que Cristo avergonzó a estas autoridades y principados y potestades. Ellos fueron los que públicamente fueron expuestos en la cruz. Ellos fueron los avergonzados por el acto de Cristo en la cruz, porque Cristo triunfó sobre la cruz, ¿no? O sea, Cristo pasó por la cruz y resucitó después. Y lo que fue avergonzado nunca fue Jesús, ¿no? Fue el pecado que llevó sobre él, y en este caso, pues, las autoridades de cómo funciona este mundo, las autoridades malvadas o malignas que vayan en contra de el orden de Dios. Esos fueron crucificados en la cruz, y lo que fue expuesto y humillado en ese acto fue el pecado. Bien. La Biblia dice a veces que Cristo mató a la muerte, ¿no? Cristo humilló a las cosas malas, ¿no? Lo que es la muerte en sí. Cristo salió victorioso de la cruz. El único caso que ha habido de eso. Bien, entonces, eso es donde entra el bautismo en todo esto, ¿no? Esto es una imagen de la salvación, la supremacía de Cristo en todo esto, ¿no? Cristo es el que conquistó la muerte, demostró su autoridad sobre los principados y las potestades de esta tierra. Cristo se mostró preeminente, se mostró poderoso y nos dio a nosotros esta vida nueva. El bautismo es nuestro
gesto visual, ¿no? Para demostrar un poquito, es como una ilustración de lo que ocurre en el corazón. Um, Nosotros bautizamos sinceramente, sencillamente, porque la Biblia nos manda bautizar después del cristiano, ¿no? La Biblia nos lo pone, por ejemplo, y dice que es el paso siguiente al ser salvo. Y el por qué es justamente eso, para dar un testimonio a los demás de esto es lo que ha ocurrido en mi corazón. Si entro al agua y me bautizo aquí en la iglesia, no quiere decir que ya soy persona perfecta, porque ninguno sentado aquí ni yo somos perfectos. Significa simplemente que he sido salvo, ¿no? Cristo me ha matado mis pecados en la cruz con Jesús y he resucitado como vida, como persona nueva. Todos seguimos luchando con el pecado después del bautismo también, ¿no? No salimos de ahí y de repente somos perfectos. Um, Seguimos luchando el resto de nuestra vida porque el proceso de santificación es uno largo, pero esto es un acto pues, simbólico que representa lo que ocurre cuando uno es salvo, ¿bien? Así que eso es lo que significa ser sepultado con Cristo. Es una imagen un poco difícil igual de entender. Espero que esto haya aclarado o que haya sido, que haya ayudado para que entendamos pues tanto lo que es el bautismo como lo que hizo el Señor Jesús aquí en la cruz por nosotros.